Hola, buenas tardes. Esperemos que estén aprovechando al máximo estos días de recogimiento obligatorio que tenemos y que esto pase rápido. Bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo. Yo sé que en el programa de estudios abiertos lo que crea más inquietud y más angustia es la elaboración del trabajo de investigación. En realidad lo que vamos a hacer es un informe de una investigación, eso es. Es un informe que tiene un contenido técnico, pero que también tiene mucho de la historia del individuo que escribe. Tiene mucho que ver entonces con algunas cosas que cimentan el pasado del investigador. El investigador para nosotros puede ser un investigador que haga una tesis de pregrado, una monografía muy general sobre su tema de investigación, o puede ser un doctor, un aspirante a doctor que es un investigador, digamos, avesado con una gran trayectoria. Bueno, nosotros les explicábamos que en el marco de los estudios abiertos y de la complejidad, el informe de investigación se entiende en la dimensión del relato, que no estamos utilizando ni el informe científico tradicional con el esquema, digamos, del informe técnico meramente, ni tampoco es el ensayo, es una narrativa que parte de la historia que tiene el investigador en su tema de trabajo, o con su tema de trabajo. Entonces, nosotros hablamos de que en este marco estamos dándole mucho sentido al análisis semiótico. No solamente es el discurso semántico de lo que yo sé, de todos los significados, de todos los conceptos que manejo, sino también toda la significación del entorno en el cual yo me he desenvuelto como investigador. Entonces, bueno, hablamos de que el relato es una reconstrucción de la realidad. O sea, esa es mi visión como investigador del problema que yo asumo y yo lo enfrento con mis propios recursos intelectuales que yo los organizo. Y yo los organizo a partir de una metodología que ya existe seguramente, como un estudio de caso, como un estudio etnográfico, como una investigación documental, como un estudio comparativo, como un estudio de campo tradicional donde requiero de una serie de datos que son trabajados de manera estadística con los medios con los que la academia nos ha formado. Es decir, que yo organizo mi informe con los recursos intelectuales que yo tengo para poder armar ese informe. Si yo tengo toda unos antecedentes, digamos, de formación en la investigación cuantitativa, pues yo los puedo utilizar, ¿cómo no? Pero siempre dentro del esquema de lo que significa mi experiencia como investigador y mi planteamiento personal sobre el tema. Y en este caso que trabajamos con tantas instituciones, pues obviamente los intereses institucionales para que yo deje un aporte a la institución, que en realidad es un aporte al país, un aporte al proyecto de país que tenemos. Allí tienen que aparecer, yo les decía, muchos correlatos. Yo no he llegado sola a ese nivel de dominio que tengo del tema, sino que he manejado autores, he tenido profesores seguramente, o he tenido expertos en el área en la que yo me desenvuelvo. Pueden ser cultores, pueden ser maestros de un oficio, gente que tiene la misma o más experiencia que yo y me ha ayudado a que yo llegue a este nivel de desempeño que yo tengo con un tema particular. Eso va a aparecer ahí en ese relato. Y obviamente parte de mi historia, de comentario de cómo fue mi trayectoria dentro de ese tema y cómo lo he ido solucionando, lo he ido superando y qué es lo que en este momento me preocupa, qué es lo que yo siento que está por resolver en ese aspecto y no se ha resuelto, y yo tengo una propuesta al respecto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que hace cualquier escritor, cualquier filósofo, cuando plantea su posición frente a la realidad. Eso lo hace cualquiera que tiene un libro publicado. Lo que ha hecho es eso, es a partir de sus propias convicciones escribirlo, hacer un discurso con eso y darle un orden, unos títulos, ¿verdad? No tiene que ser entonces ese esquema tan rígido de capítulo 1, planteamiento, objetivo, de lo más
digamos, frío, de lo más calculado, sino que tiene que partir de lo que yo siento, porque por el hecho de ser investigador yo no soy una persona que está exenta de sentir emociones y de apasionarme por lo que quiero decir, por lo que quiero expresarle a los demás sobre lo que yo soy, ¿sí? Entonces, bueno, ya yo he construido un portafolio. En ese portafolio debe haber conceptos, teorías, autores que yo manejo, que son los de mi cotidianidad profesional. Esos autores obviamente deben aparecer en esta narrativa, tienen que estar allí. Si fuera yo la que voy a escribir sobre la sociología de la sordera, pues obviamente yo voy a mencionar allí a los autores que a mí me han marcado en ese sentido. Voy a hablar de Bob Johnson, voy a hablar de una lingüista, Lourdes Pietro-Semoli, voy a hablar de Chomsky como un lingüista universal. Voy a nombrar a los autores que tienen que ver con el tema y no los voy a citar, digamos, de manera forzada, sino que en el momento que yo lo necesite yo recurro a ellos. Y cuando recurro a ellos tengo dos opciones. O los cito literalmente, entonces tengo que entrecomillarlos y poner abajo el nombre y el año en el que ese autor dijo eso, o tengo que parafrasearlo porque ya yo me apropié de esa idea y yo digo, como dice Chomsky sobre democracia y educación, la educación es un proceso, y allí no lo tengo que entrecomillar, pero yo siempre tengo que nombrar al autor y decir, y poner entre paréntesis la fecha en la que dijo eso. Y en las referencias al final también tiene que aparecer. Esto lo digo porque ese problema del corta y pega no lo hemos logrado superar. La gente insiste en poner cosas en sus manos cuando escriben que no son de ella y no cita al autor. Y eso no se debe hacer. Una cosa de honestidad intelectual. Y lo vemos desde pregrado hasta doctorado. Entonces eso quisiéramos que lo erradicáramos como práctica. Usted puede citar a un autor, sobre todo en una tesis doctoral, largamente. Puede poner 4 o 5 páginas de cita. O si usted trabaja en el ámbito jurídico, puede tener todo el articulado de una ley para comentarla. Y la entrecomilla, por supuesto, porque es la ley, el texto institucional. Eso lo puede hacer perfectamente, es completamente legítimo, pero tiene que poner la fuente y el año. Entonces, bueno, yo creo que ese es un tema que ya deberíamos asumir y que no debería ser objeto de tratamiento. Sin embargo, insisto, porque los avances que he recibido vuelve a ocurrir la misma cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con los teóricos de mi portafolio? Bueno, los incorporo a mi discurso de manera coherente con lo que yo estoy narrando en este momento, ¿sí? Entonces allí va a haber nociones, conceptos, teorías, y en este programa que nosotros hemos asumido desde la transdisciplinaridad. Nosotros no vamos a hablar solamente desde nuestro ámbito específico, sino qué incidencia tiene eso en el ambiente, en el desenvolvimiento de la vida de la humanidad, de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, pero también con una proyección social al nivel al que la queramos llevar nosotros, ¿verdad? Entonces decíamos que el portafolio tiene, yo le digo que 3 esferas de dominio, ¿no? Uno es el aspecto ontológico de la persona que es usted, el sujeto que es usted, que ha construido conocimiento, cómo lo ha construido, con qué referentes, y son esos referentes teóricos a los que aludíamos anteriormente. Un aspecto axiológico que es ¿por qué a usted le importa este trabajo? Le importa porque tiene unos valores particulares, tiene una moral sobre las cosas y le interesa solucionar ese problema específico. O porque es un artista y quiere cultivar un área especial que no se ha trabajado, y eso también es axiológico, es una emoción particular que siente usted por un tema. Eso lo vamos a reflejar en ese portafolio. Y también, ¿por qué usted está en este tema? ¿Qué es lo que le interesa tanto de ese tema de investigación? Eso es lo heurístico que ha inventado usted, que ha hecho hasta ahora con eso, y que proponen este trabajo de investigación que vamos a presentar, ¿no? Ese aspecto Maturana lo llama autopoiesis. Usted está construyendo en un contexto nuevo
una forma de relacionar la vida con sus intereses, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros lo hacemos dentro de una comunidad de aprendizaje, o sea que usted tiene otras personas que pueden colaborar con usted en eso, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tratar de entender que los 3 niveles que la academia entiende que son interesantes para mostrar, digamos, niveles de desempeño y dominio son la licenciatura, la maestría o la especialización y el doctorado. Entonces, ¿qué es lo que se espera en una licenciatura? En una licenciatura nosotros podemos tener una visión global de un problema y mostramos que somos capaces de movernos en esa área de desempeño en los que muchas personas han incursionado, si es la economía, si es la danza. Es un área donde hay un montón de gente que converge, ¿verdad? Entonces yo tengo que expresarme en los términos de la disciplina, en los términos de esa área. Y entonces la licenciatura lo que quiere, digamos, obtener de una persona, de un sujeto que está cursándola, es que sepa moverse con seguridad en ese ambiente de ese tema, donde están los expertos o las personas que son capaces de interactuar con usted sobre ese tema. Entonces, bueno, para ilustrar un poquito las cosas, yo quería mencionar algunos trabajos ya de cohortes anteriores del programa de estudios abiertos. Por ejemplo, aquí tenemos un trabajo de licenciatura de un bailarín del estado Vargas, que se llama el profesor Reinaldo Gutiérrez, que trabaja en Vargas con un montón de escuelas y habla sobre la danza como herramienta de transformación social y como subtítulo, monitores a escena. Entonces, bueno, el profesor Reinaldo en este trabajo muestra de una manera muy parecida a lo que pide la educación tradicional, la academia tradicional, un trabajo donde arma, digamos, una serie de capítulos para tratar cómo ve el problema de la danza, de la enseñanza de la danza en las escuelas, particularmente las escuelas de danza de Vargas, y desarrolla su propia experiencia, su perspectiva. Desarrolla entonces cuál ha sido su camino como educador de danza en escuelas de Vargas. Entonces, bueno, empieza diciendo un poco de historia, habla de su experiencia en el Estado, muestra sus objetivos. Después de esto tiene otro capítulo donde tiene un sistema de definiciones, eso es bastante común en las tesis de pregrado, danza clásica, danza folclórica, danza contemporánea, y va dándonos, digamos, todo el marco referencial del problema. Después habla del ámbito legal, de qué es lo que se dice respecto a la enseñanza de la danza, valora su propio planteamiento y dice por qué monitores a escena es un trabajo interesante, lo plantea como lo ve él, como parte además de el proyecto Simón Bolívar en ese momento, y después define su taller, dice cómo lo desarrolló, en cuántas escuelas y cómo le resultó eso. Eso es perfectamente, bueno, además después pone sus referencias, digamos, bibliográficas, con qué autores ha trabajado, etc. Aquí tenemos otro trabajo, por ejemplo el de Ricardo Sánchez, que tiene una experticia particular en todo el área de diplomática y de relaciones públicas, de alto nivel, y entonces simplemente delimita su tema que llama creación de un nuevo reglamento de pasaportes diplomáticos y de servicio. ¿Qué necesita para eso? Hace una breve introducción de cómo es el tema, dice algunos conceptos a tener en cuenta y ahí define los conceptos que necesitamos para meternos en el problema, los muestra todo y después hace como una justificación. La necesaria actualización del reglamento de pasaporte, porque hay que actualizar. Hecha esa argumentación, entonces de una vez hace el planteamiento de cuál es el articulado que él propone, cuál es el nuevo reglamento de pasaporte y dice hasta dónde va el avance de ese tema. Perfectamente legítimo también. ¿Qué pasa? Eso es un trabajo de pregrado, eso es una monografía.
bibliografía de pregrado. Puede tener entre 30 y 50 páginas. No debería ser menos de eso por lo que les dije, pues, porque hay que hacer algunas referencias que son insoslayables. Ahora, ¿qué hacemos con un trabajo de maestría? Bueno, en un trabajo de maestría el investigador tiene que mostrar que tiene suficiencia, que es capaz él de resolver un problema de investigación. Aquí tenemos una tesis de Mérida, del profesor Juan Enrique Luján, que se llama El turismo accesible como espacio para inclusión de personas con potencialidades múltiples. Se está refiriendo a lo que comúnmente llamamos personas con discapacidad. O sea, cómo el turismo se puede hacer accesible a las personas con discapacidad, y empieza a manera de prólogo con un razonamiento de por qué se mete en ese tema. Entonces empieza la organización de los capítulos y lo pone con un ánimo literario, no rígido, sino, por ejemplo, uno es la percepción de los diferentes, donde hay una visión general de qué es lo que es sentir por las personas con discapacidad. Luego, una posibilidad de tomar partido, y allí de una vez se mete en su investigación, qué es lo que ha hecho a partir de su contexto anterior y cómo ha venido desenvolviéndose una propuesta de inclusión en el ámbito turístico de personas con discapacidad. Y lo va detallando, digamos. Eso tiene, obviamente, que decantar y desembocar en unos resultados. Bueno, eso es la tesis de investigación de maestría. Tiene unos resultados que pueden ser cuantitativos o pueden ser meramente cualitativos, registrados ya después. Al final debe haber una síntesis de cuáles fueron los hallazgos más interesantes. En cuanto a la longitud del texto, eso debe andar entre las 50 y 70 páginas, ¿verdad? No debe ser menos de eso, porque allí sí hay digamos, ese capítulo que usualmente es el de la metodología, debe tener unos pasos, debe tener un protocolo que se siguió y debe quedar bien claro para que otros puedan replicar esa investigación, ¿verdad? Entonces, bueno, vayamos a la tesis doctoral. La tesis doctoral es un texto filosófico que debe ser reflexivo, que debe tener un análisis profundo de lo que se ha dicho internacional y nacionalmente sobre ese problema, cómo se ha abordado, desde qué perspectivas teóricas anteriores se ha abordado. Entonces, eso implica, obviamente, mucho texto, o sea, una gran cantidad de texto escrito y un análisis profundo y exhaustivo del tema. Entonces, por ejemplo, aquí hay un tema interesantísimo de la doctora Marta Olivera, que se llama Innovación Social en la Causa del Autismo, para optar a doctora en Gestión para la Creación Intelectual. ¿Qué hay allí? Bueno, para que vean el sentido un poco de la cosa. Hay una presentación del tema del autismo en general, y hay un capítulo 1 que se titula El camino hacia la innovación social, y tiene que entonces desarrollar qué es lo que se entiende por innovación social desde su propia perspectiva, pero qué es lo que dicen otros autores. Luego delimita más el problema, dice innovación social en la causa del autismo, y ya se centra en su tema particular. Aprendizaje desde la historia del autismo, la transformación de la escuela, extrapola hacia otro aspecto que tiene que ver con el tema, mejorando la atención al autismo en una zona geográfica extensa, la sensibilización y formación de la sociedad, y entonces lo hace todavía más proyectivo hacia, como les decía antes, el saber universal, porque una tesis doctoral tiene que apuntar a eso, al saber universal, no solamente contextualizarlo a partir de una experiencia personal, sino ver si eso de verdad se puede replicar en múltiples entornos de muchísimos países, porque es un aporte para la humanidad, repito, y más desde el punto de vista doctoral, que es una persona que publica, que la conocen por ese tema, que es un experto en el área, a quien van a mencionar y a quien van a llamar en el momento en que se necesite una opinión y más que una opinión, un planteamiento específico sobre ese tema de investigación. Y termina con unas conclusiones. Obviamente tiene que estar la referencia, debe haber cuadros, debe haber diagramas, ilustraciones que sean sugestivas, que orienten al rector en lo que pueda tener dudas. Eso también debe pasar en la maestría. Pero en el caso del doctorado, pues es muy importante todas las grabaciones que se hagan, las tablas, no solamente de lo cuantitativo, sino de las referencias que haya que señalar.
Tenemos otra tesis doctoral, la de César Carías, que es el viceministro de Asuntos Indígenas, que la llamó, esto fue el año pasado, el sistema filosófico Cariña como método para la revitalización de la identidad de los estudiantes indígenas. Esto aquí, en Venezuela, en nuestro contexto. Pero analizado desde nuestro contexto, desde nuestra perspectiva, hay una visión universal de lo que son, digamos, los grupos humanos que tuvieron el privilegio de habitar esta tierra y de hacerla suya y de hacer su propia, digamos, vida con su propia organización social, etc. Él hace un relato desde lo personal y va haciendo entonces una proyección de lo que implica desde el punto de vista humano el reconocimiento de una cultura particular minoritaria, pero que no deja de ser, digamos, susceptible de tener toda la atención para después eso poderlo de nuevo aplicar en otros ámbitos antropológicos y sobre todo socioantropológicos con una visión epocal, que es lo que pensamos ahorita de estos grupos humanos y que es lo que podemos hacer para darles el sitial que merecen en el desarrollo de la vida actual. Bueno, más o menos estos son unos ejemplos. Nosotros nos planteamos entonces que con esta información ustedes puedan seguramente plantearse nuevas preguntas y para eso vamos a tener acceso a este video. Vamos mañana entonces a revisar el material que ustedes nos vayan dando con las preguntas que hagan para darles respuesta también. Puede ser por la vía de nuevo de una videoconferencia como esta o puede ser por la vía escrita. Vamos a ver cómo nos funciona. Estamos en el mejor ánimo de hacer lo que sea necesario para que ustedes puedan de verdad aprovechar el tiempo. Muchísimas gracias. Un saludo para todos.